Y con el ánimo de seguir construyéndonos entre todos, hoy traigo un tema que hace parte de la vida cotidiana de todos acá en Colombia y del mundo entero, y es la venganza. Dicen que la venganza, así como el odio o como la ira en contra de alguien, es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera por el veneno que nos tomamos nosotros mismos. Desde el punto de vista psicológico, la venganza tiene muchos tópicos y de esos son de los que vamos a hablar el día de hoy. Todos hemos sentido en algún momento una necesidad de vengarse de algún daño, de algo irracional, de algo que nos ha dolido mucho. Pero el dolor es algo muy individual, por lo tanto la dimensión del daño es muy individual. Cada quien considera un daño mayor o menor de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a su aprendizaje, de acuerdo a las heridas que tenga aún en su alma y no haya sanado, de acuerdo a los traumas que haya tenido en su infancia, de acuerdo a su interacción con las personas. Cada quien tiene una dimensión diferente del dolor. Y para la persona que quiere vengarse, siempre la venganza justifica el dolor que está sintiendo. El tópico que dice ojo por ojo, diente por diente, parecería que es una frase que se constituye como en una premisa para aliviar el dolor propio ante un daño sufrido, pero no tiene mucho sentido desde el punto de vista psicológico. La venganza crea generalmente una falsa sensación de justicia, pero es una falsa sensación de justicia inagotable. La persona que se quiere vengar de alguien por algún daño sufrido siente que nunca es suficiente lo que le está ocurriendo a la otra persona y a veces no tiene límites y no puede parar. La venganza consiste en eso, en hacer daño al otro, pero aquí vamos a quitar lo que tiene que ver con la defensa propia y lo que tiene que ver con el control de impulsos, porque la venganza intenta causar sufrimiento y daño a la otra persona, pero es intencional, es algo planificado, se elabora mentalmente y se elabora al tal detalle de a dónde se quiere llegar. Pero la vida da muchas vueltas y a veces la venganza termina haciéndole daño a la propia persona que se ha constituido como el vengador o la vengadora. A pesar de que todo el mundo pasa por esa etapa de fantasía y todos lo hemos vivido, a veces tenemos tanta rabia, emocionalmente estamos tan afectados que en la mente pasan mil cosas, muchas personas han pensado hasta en quitarle la vida a otra en aras de la venganza, pero esto termina en una persona que está estable emocionalmente, que tiene salud mental. Esta venganza de esos instantes de rabia se va diluyendo con el pasar de los siguientes minutos y es lo normal y es lo sano. La ira hace que la razón se pierda y la persona se nubla completamente. Por eso decimos siempre que no hay que tomar decisiones en caliente, que siempre hay que esperar a que el ánimo, a que la emoción del momento, que en este caso sería la ira, pase, se diluya a través de varios días y luego ahí sí que hay replantear cuál es la situación y razonar cuál es la mejor forma de obtener el resultado que uno espera. El control de impulsos tiene que ver en el sentido de que la persona en su comportamiento mental controla la emoción y la diluye y la filtra, porque con el tiempo uno debe como cambiarle el tono a la rabia. La agresión no se ejecuta generalmente. La persona que quiere vengarse con el tiempo ya no quiere vengarse porque empieza a considerar que es mejor la calma, que es mejor la tranquilidad. Aparecen corrientes espirituales que te dicen que es mejor el perdón, te aparece algún terapeuta que te ayuda a llevar y a manejar las emociones del momento y hace que ese deseo de venganza se diluya. En todo este proceso se involucran demasiadas emociones y entre más grave es la herida, pues más grave quiere ser la venganza. La primera de todos es el dolor, y ya lo hemos hablado, que le causa a alguna persona. La segunda emoción que se involucra es la ira y es la rabia contra esa persona que nos ha causado el daño. Esto está muy marcado porque es un objetivo muy claro y lo único que la persona vengativa quiere es ver sufrir. La persona no quiere justicia, solo quiere causar sufrimiento a alguien en la medida de la percepción de su propio sufrimiento. Dicen que la venganza alivia, pero las personas que se han vengado y que tienen una salud mental alterada en realidad no tienen alivio. Se constituye como una corriente de pensamiento, un pensamiento que se llama en bucle y es que le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas al mismo pensamiento al punto de poder llegar incluso a un trastorno de la esfera mental.
¿Cuáles son los mecanismos que detienen realmente a que alguien se vengue? Se considera que de todas las personas que desean vengarse, un pequeño porcentaje llevan a cabo esta venganza. Los demás la han diluido de forma sana a través del tiempo antes de ejecutarla. Hay muchos factores muy importantes que protegen a esa persona de llegar a eso, y es la gestión emocional. Por eso debemos trabajar muchísimo en nuestros chicos desde sus patrones de crianza, en manejar sus emociones, enseñarles que cuando están en un momento de ira no deben tomar decisiones y deben esperar, respirar y volver a ver la situación que ha ocurrido, pero así como un dron, alejándose un poquito de la situación y mirando todos los factores que han estado involucrados, y así disminuye ese deseo de dañar. También hay que enseñarle a los adultos, a los chicos, que es normal sentir dolor, pero aunque yo esté sintiendo dolor, no me genera una decisión o una acción. Entonces, aunque yo esté sintiendo el dolor, lo debo procesar. Cuando ya supere el dolor, ahí sí puedo pasar a la acción. Y que la clave es que tengamos siempre respuestas muy adaptativas, y que nuestra respuesta siempre sea de carácter no violento, y que nunca se hiera a nadie. Ya suficiente herida se ha causado con el incidente como para herir a más personas. El vengativo a veces no considera solo dañar a la persona, sino dañar a la persona y a todo lo que le rodea. Dañar a sus padres, dañar a sus familias, una cantidad de cosas. Por eso construye un plan de venganza de una forma articulada, y que llega a un efecto que es el que busca esa persona vengadora. Cuando el rencor está presente, implica que no se ha perdonado la persona lo que ha sucedido. Miren que diariamente vemos algunos actos de intolerancia que tienen que ver con productos de deudas del pasado, o sea, rabias guardadas de las personas contra otras personas, que terminan castigando a otras diferentes que no fueron las que cometieron el error con ellos. Hay que tener un gran nivel de empatía, y es que aunque me hayan hecho y causado el dolor más grande de mi vida, la empatía debe gobernar mi decisión, y yo debo entender también que esa otra persona viene de una historia de vida que tiene algunas cosas que no son favorables y que no le ayudaron a concebir una salud mental y una forma de concebir la relación con las demás personas de carácter saludable y emocionalmente sana. No somos los vengadores, no vinimos a este mundo a dañar a los demás. La carga del vengador es muy grande. El vengador también raya en una cantidad de sentimientos de culpa y de remordimientos, porque cuando todo ese caldo de emociones de rabia que fomentan la venganza van desapareciendo a través del tiempo, en ese vengador empiezan a aparecer lo que llamamos normalmente la conciencia, y empieza a despertar su conciencia y a darse cuenta que tal vez la respuesta o el daño que generó estuvo sobredimensionado. Las conductas vengativas hacen que la persona, como la chica que está allí, se ponga triste. Hay personas que recurren a aspectos esotéricos y a otros aspectos, como por ejemplo lo que ven allí, el muñeco, la brujería y una cantidad de cosas que aprenden de la psicología oscura para poder dañar a la otra persona a través de incluso difamaciones, chismes, muñequitos de trapo, cosas así, para dañar a la otra persona. Y cuando la otra persona no le ocurre lo que está esperando, también esta persona sufre, y su rabia se puede llegar a incrementar dañándole a sí mismo. Hay que racionalizar. La persona que es vengativa hay que racionalizarla. A los niños no les podemos decir tienes que desquitarte. No defenderse. Defenderse es otra cosa. Desquitarse es otra totalmente diferente. No hay que enseñarles a desquitarse. Hay que enseñarles a protegerse emocionalmente, a reaccionar de una forma regulada emocionalmente, pero quitarles de su palabra, de su mente, de su patrón de comportamiento el desquite. No deben desquitarse. La venganza constituye un pensamiento que le pone una máscara a la persona, y esa persona puede creer que lo que está haciendo es totalmente válido y totalmente normal. El control de impulsos hay que trabajarlo, pero la persona más impulsiva generalmente es la que va a tender a ir a la venganza, pero como les decía, eso se diluye a través del tiempo, siempre y cuando tenga una regulación y un buen acompañamiento social en el incidente que acaba de ocurrir. Cuando nos matan a un familiar, cuando matan a un hijo, noticias que vemos todos los días, cuando ocurre un feminicidio, es probable que las personas familiares de esta persona tengan unos deseos desesperados de venganza.
pero hay que canalizarla, hay que regularla, hay que buscar psicoterapia e incluso el sistema del Estado, el sistema judicial, debería poderle ofrecer a este tipo de personas un acompañamiento psicológico que les permite orientar y regular sus emociones a tal nivel que terminen en una resolución sana de esa situación tan trágica y tan dura para su vida, sin dañar más de la cuenta y sin enfermarse, empeorando las cosas. Llegar a completar la venganza va a ser difícil, la gente generalmente no la completa. ¿Quiénes la completan? Los que tienen rasgos de personalidad, por ejemplo, en el rango de los narcisistas, en el rango de los psicópatas, que ellos no van a olvidar o ellas no van a olvidar nunca la herida cometida y siempre la van a sobredimensionar. La mayoría podemos aprender a gestionarla, pero tenemos que hacerlo desde antes, debemos concebirlo desde antes, desde nuestros chicos, a nuestros chicos, cuando les veamos esas miradas de rabia, esas miradas de resentimiento, cuando los escuchemos hablar mal y querer y decir que se van a vengar y que van a quitar, en ese dañar a otro de sus compañeros con un bullying o con algo así, es cuando debemos intervenir. Buscar psicoterapia, buscar profesionales que nos ayuden y rodearnos de un grupo social que sea favorable para que ellos aprendan a regular sus emociones. Pensar en la venganza es algo que resulta fácil, es algo que a la luz de todos, dependiendo del daño, podría resultar totalmente justificable. La gente le dice a uno, pero es que claro, pero es que es lo mínimo, pero es que hay que desquitarse, pero es que hay que hacer. Pero cuando pase todo ese proceso crítico, todo ese proceso de rabia, todo ese proceso de dolor y las emociones decanten, en ese momento vamos a mirar hacia atrás y cuando miremos hacia atrás vamos a encontrar que el desastre fue peor, que incluso caímos lo más profundo que podíamos caer desde el punto de vista de ser humano y dañamos y sobredimensionamos el daño en los demás. La justicia no nos ofrece a nosotros, a los seres humanos y en Colombia menos, alternativas que nos permitan saber a veces que en realidad algún suceso fue castigado de forma justa o no. Entonces las personas tienden a tomar acciones desde el punto de vista propio, personal, para dañar a las otras y complementar lo que la justicia hace de forma ineficiente. Pero lo que tenemos que entender es que siempre estamos interactuando con otros seres humanos y que debemos ser empáticos y lo que les ocurre a otro un día, a nosotros también nos puede ocurrir. Y cuando concebimos la vida dentro de un equilibrio y sabemos que lo que le damos al mundo también lo podemos recibir, en ese momento podemos empezar a regularnos emocionalmente, a regularnos en nuestro comportamiento y a saber que la venganza a la única persona que daña y a la única persona que lesiona al final es a la persona vengadora. Otro aspecto diferente es el campo de los trastornos. Entonces ya hablamos de los psicópatas, ya hablamos de personalidades o trastornos de personalidad y estas personas tal vez se quieran vengar, lo logren hacer y no tengan ningún tipo de remordimiento. Pero ese es un grupo diferente y ellos requieren todo un manejo psiquiátrico, psicológico para corregir esos problemas que le están causando ese tipo de reacciones anómalas que dañan a la sociedad. Pero ese es un saco diferente. Ya saben, por favor, regular las emociones, no pensar en caliente, no dañar en caliente, esperar a regularse, buscar ayuda profesional para que nuestras decisiones no se conviertan en nuestros dedos acusadores por el resto de la vida. A veces la persona vengadora termina de víctima en victimaria y es una persona victimaria que deja todas las evidencias y demuestra lo que en su corazón había. Así que, por favor, la venganza hay que regularla. Eh, Aleja, estás por ahí, mi Aleja. Mile, ¿cómo estás, Mile? Este tema es delicado, yo sé, y a veces nos cuesta trabajo procesarlo, y algunas veces hemos hablado con Marcelo, y antes recuerda que hablábamos con Carlos, con Víctor, y hablábamos mucho del defenderse y de esto. Pero recuerden que la venganza es un proceso planeado, como más psicopático y más elaborado. ¿Qué opinan de este tema de la venganza? ¿Qué opinas, Mili? ¿Qué opinas? Martín, bueno, primero entonces, porque tú dices, sí, eso es un tema como psicopático. ¿Necesariamente solo un psicópata puede generar una venganza o puede tener ese instinto vengativo? O si también hay una diferencia entre el rencoroso y el vengativo, ¿qué es lo que pasa allí?
Mira, no necesariamente, o sea, la venganza la puede ejecutar cualquier persona sin que tenga un trastorno de la psicopatía o que esté en el campo de los rasgos narcisistas. Simplemente alguien que conciba un dolor como demasiado grande y como injusto para su vida y que no lo maneja, no lo es capaz de procesarlo, que puede querer vengarse sin que caiga en el trastorno. Pero cuando alguien se venga, también cae en otros componentes de los síntomas mentales. Entonces, remordimientos, la injusticia le lleva a pensar y a recrear dentro de su mente cada vez ese momento duro que vivió, y esos son pensamientos en bucle, y esos son distorsiones o formas de concebir la vida de una forma irracional. La memoria del ser humano, para que lo sepan ustedes televidentes y lo sepas tú, Mile, Marcelo, la memoria del ser humano no es una memoria fotográfica. O sea, todo lo que alguien cuenta o alguien dice lo hace a la luz de su percepción. O sea que la memoria es construida en cierta forma, cada quien le pone sus adornos. Entonces el que está sufriendo por un dolor le puso sus adornos, y en justificación de esos adornos que agrandan el dolor, entonces causan la venganza. Pero no necesariamente de psicopáticos y narcisistas, puede ser de todo el mundo, y de hecho casi podríamos decir que el 100%, a menos que seamos las personas más espirituales y neutras de este mundo, hemos algún día sentido deseos de vengarnos, a veces en la mente. Uno dice, el vecino pone la música a todo volumen, uy, cómo me encantaría bajar y quitarle ese taco y que se le vaya la luz o que alguna cosa pase. Ese es un deseo de venganza. Pero de pensarlo, de sentirlo, que es normal y es sano, a ejecutarlo, hay un camino, y ahí sí vamos en la línea de desarrollar algún tipo de síntoma mental o un trastorno mental. Marcelo. Martín, a mí este tema me parece muy bacano. Te tengo 3 preguntas pequeñitas puntuales. La primera, cuando uno ha sentido la necesidad de venganza porque siente la necesidad de impartir justicia, digamos, como por ejemplo lo que tú decías ahorita, es que mi vecino todos los días a las 6 de la mañana va y me prende la música a todo taco y yo necesito dormir, entonces yo lo voy a hacer la próxima semana. ¿Eso tiene algún componente psicológico que sea más allá, que pueda terminar en psicopatía? 1. 2. La venganza tiene que ver, yo creo mucho en las energías, la venganza tiene que ver también con el karma, con lo que conocemos todos, con el karma. Y 3. La envidia y la venganza, ¿tienen relación? Mira, entonces la primera puede ir en el rango de la psicopatía, puede tener algunos rasgos de tipo narcisista. A veces el narcisista, recuerden que es una persona que considera que tiene todos los privilegios y que todo el mundo tiene que girar a su alrededor, y puede tomar acciones sutiles para pues, hacer valer sus privilegios, ¿no? La segunda se me olvidó, recuérdamela más. La segunda es si tiene alguna relación el karma con pues por el tema energético, que el karma lo utilizamos es como en la espiritualidad, si tiene alguna relación el karma con la venganza. El tema energético, bueno, de la psicología no hay como esas evidencias y esas cosas, ¿no? Pero lo que sí sabemos desde el punto de vista de la psicología es que toda acción tiene una reacción y viceversa, ¿no? Entonces ahí podríamos encajarlo dentro de lo que se considera karmático, pero más de lo que se considera equilibrio, ¿no? Entonces siempre la persona que hace, por ejemplo, hablabas la tercera pregunta de los temas de la envidia, siempre esa persona que se venga también tiene otros rasgos de personalidad que le fomentan o le profundizan este deseo de vengarse. La envidia mata el alma y envenena, como dicen, ¿no? Entonces la envidia es terrible, terrible. La venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. Yo ya lo fui corrigiendo y mejor dicho, bueno, no importa, estamos de vacaciones ya, Navidad, entonces no pasa nada con los errores. Pero a lo que voy es a que siempre hay una suma de rasgos de personalidad. Entonces la envidia, por ejemplo, puede hacer parte, el narcisismo, algunos rasgos narcisistas pueden hacer parte del vengador. Algunas personas incluso que tienen heridas muy grandes, complejos de autoestima de inferioridad, complejos de inferioridad, y personas inseguras. Qué terrible las personas inseguras, les digo a todos, debemos cuidarnos porque las personas inseguras casi siempre reaccionan con agresividad y con daño.
cuando ustedes van por la calle y van y en un callejón oculto y la historia del asesino y del ladrón y de toda la inseguridad del mundo, ¿ustedes quién cree que tiene más miedo? ¿Al que van a robar o el que roba? Desde el punto de vista de la esfera mental, el que está más muerto de miedo es el que va a robar, es el ladrón. Es una persona que está en un momento de inseguridad terrible y la forma de controlar la inseguridad es con agresión. Entonces su ataque es mucho más violento y ese ataque violento puede terminar incluso en un asesinato de una persona en un momento de miedo, porque ellos son los inseguros, no es el transeúnte. Entonces, son muchos rasgos que se suman, pero al final, psicológicamente, la venganza puede terminar en generar sentimientos de culpa, remordimientos, depresión, ansiedad y generar un trastorno psicológico en la persona que se ha vengado. Lo que les decía, todos podemos tener deseos de vengarse, es humano. En su mano en algún momento uno dice, por ejemplo, a la pareja, ¿no? Al que le puso los cachos o a la que le puso los cachos, y uno es que, mejor dicho, no sabe lo que le voy a hacer. Pero de ahí a que encuentre a una persona, a su ex, que está poniéndole los cachos, ha pasado, digamos, un mes. Y en ese mes, pues ya se ha diluido un poquito ese deseo de venganza y esas ganas de mandarle el mensaje a la nueva novia y contarle lo que pasó, o mandarle yo no sé qué, o utilizarle una foto, o el sexting y esas cosas para vengarse de la otra persona, pues se han diluido a través del tiempo y eso significa que hubo una regulación emocional. Somos humanos y podemos sentir muchas cosas, incluso muchas cosas malas, ¿no? O sea, no por ser buenas personas quiere decir que no tengamos malos deseos hacia las otras personas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y la diferencia la hace la regulación emocional y la salud mental que cada persona tiene. Creo que tenemos un mensaje de nuestros televidentes y se los agradezco y si quieren los podemos colocar aquí en pantalla, mi señor director. El mensaje dice: desde la romana República Dominicana, la venganza siempre será el arma más fuerte de los seres humanos para rehacer su incapacidad de obtener algo, su incapacidad de obtener algo. Ya, esto está hecho de forma contradictoria, ¿no? Siempre será el arma más fuerte para su incapacidad de obtener algo. O sea que lo que dices ahí es que las personas que recurren a la venganza tienen más debilidades que fortalezas. Y está muy bien. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y no sé si opinen algo más ustedes al respecto, Marcelo o Mile. Sí, yo ahí incluso para aprovechar este mensaje que mandó nuestro televidente desde República Dominicana, qué rico además, un abrazo, porque esto cayó tuyo, ahí decía que es Martín, entonces un abrazo también para Martín desde República Dominicana. Y es que habló de un tema que a mí me gustaría que tocáramos contigo, Martín, y es la incapacidad que siente el ser humano de lograr los objetivos que logran otras personas. Que yo siento que hay muchas veces es donde empieza la envidia que puede terminar en venganza. Porque yo siento que tanto la venganza como la envidia, alguna vez me dijeron esta frase que me quedó sonando en la cabeza. Vea, la gente no se venga por lo que usted tiene, sino que se venga es para que usted no tenga nada de lo que tiene, ¿cierto? Entonces siento que eso puede partir y me gustaría mucho que habláramos de un tema que es la incapacidad de lograr las cosas que logran los demás. Sí, Marcelo, aquí va en el campo de la psicología y las emociones, va un tema importante y es que las emociones son transitorias. Entonces digamos que yo en cierto momento pueda tener algún sentimiento o alguna emoción que está invadida de la envidia. Entonces la gente le llama envidia buena, envidia mala, envidia lo que sea. Si la envidia buena que yo le tengo a alguien en algo se perpetúa en el tiempo, es decir, yo puedo sentir envidia en un momentico, ay, qué chévere, mire este, no sé qué, mire el cargo que tiene, mire el carro que tiene, y siento una envidiecita chiquita de momento, la proceso y digo, bueno, yo voy a trabajar por ello, sí, pero si esta persona sigue como foco de atención lo que tiene el otro, y esa emoción de envidia se perpetúa a través del tiempo, se puede constituir en ese pensamiento en bucle que le lleve a un comportamiento de manera equivocada, como por ejemplo, ¿cuál es la venganza más común en este país, en nuestra sociedad? Hablar mal del otro. Entonces alguien ve al otro con su carro nuevo y entonces dice, ah, pero quién sabe cómo será que lo tiene, porque es que para lograr tener en este país con este sueldo un carro de esos es que tal cosa. Entonces el chisme, la difamación,
y el daño y la sobredimensión de lo que pueda estar ocurriendo con la otra persona ya empieza a generar un daño, y ese daño puede generarle algún efecto y puede ser la venganza más simple, la más sencilla, hablar mal de la otra persona. Por eso hoy la luz que yo les encendía, la del silencio, cuando la boca de uno no se abre para algo productivo para uno o para los demás, es mejor guardar silencio. Cuando la boca de uno se va a abrir en un momento de rabia o de felicidad extrema, es mejor cerrarla un poquito, porque en la felicidad extrema yo le puedo decir a alguien que acabo de conocer, te amo, sin amarle, o puedo odiarlo sin apenas acaba de ocurrir algún incidente chiquito. Entonces podemos sobredimensionar lo que decimos y lo que sentimos. Las emociones deben ser transitorias, Marcelo. O sea, la rabia que yo tengo debe durar unos instantes. La alegría que tengo debe durar unos instantes, y todas las emociones deben rotar a lo largo del día, y eso es saludable. Cuando una emoción permanece durante mucho tiempo en la mente y guía sus comportamientos y sus sentimientos, esa emoción ya se está volviendo patológica, independiente de que sea una emoción positiva o una emoción negativa como la envidia. La emoción negativa como la envidia perpetuada en el tiempo puede llevar a una persona a convertirse en vengativa, vengándose desde un chisme hasta un acto más concreto como hacerle daño o perjudicarle física, materialmente, su vida. Entonces, yo creo que, bueno, el tema para reflexionar, recibamos un 2023 sin deseos de venganza, sanando, perdonando, con más fortalezas y habilidades como ser humano, crezcamos como seres humanos, y fuerte no es el que va y le pega al otro y se venga. Fuerte es la persona que logra contenerse, regular su emoción y al final sanar sin necesidad de entrar en daño por la otra persona. Esa es la verdadera fuerza, lo que decía nuestro televidente. La fuerza siempre habita en las personas que regulan sus emociones, en las personas que regulan sus comportamientos, en las personas que son prudentes al hablar, que regulan su silencio, en las personas que regulan la capacidad que tenemos todos como seres humanos de dañar al otro. Quien logra regular eso, ganó este máster de vida, ganó este doctorado de la vida que tenemos. Y bueno, eso ha sido el tema por hoy. Reflexiónenlo, seamos felices. El viernes, por favor, no se despeguen, porque vamos a pasarla bueno celebrando la Navidad. Entonces nos construimos entre todos, ¿no? Recuérdenlo. Esto fue por hoy, Gente de Mente.